buena tarde. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar. Si pueden ver mi pantalla, que alguien que me pudiera confirmar. Sí se Sí, ve. doctor, Sí, C. sí, ahorita voy a empezar a presentar. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar. Hoy vamos a ver algunos conceptos importantes en rehabilitación. Em, Pues en rehabilitación se trabaja en equipo, entonces hoy la clase se llama Equipo en Rehabilitación. Em, la verdad es que se necesita un equipo en rehabilitación porque de lo contrario la rehabilitación nos serviría y nos quedaríamos muy cortos. Todo un servicio de rehabilitación que se que haga rehabilitación pues debería de contar con un equipo con el que trabaje con los pacientes. Entonces, en rehabilitación se debe trabajar como un equipo, pero depende uno de qué equipo quiere, porque está el equipo como el de Argentina que tiene a Messi y donde todos cumplen una función específica, o está el de mi querida Guate, ¿verdad? Que hoy juega contra El Salvador. Doctor, hoy a las 7 es el partido. Eh, que no muy funciona, ¿ah? Entonces, ¿qué equipo queremos realmente? Doctor, ¿Queremos que manda? la sub-20 está jugando y está ganando 2-0. Sí, así medio me escribió mi cuate. Entonces, ¿cuál equipo queremos tener, verdad? Queremos ser un equipo como el de Argentina, que acaba de ganar una Copa América, o como el de Guate. Pero lo que les quiero dar a entender es que tenemos que hacer un buen equipo. En rehabilitación debemos de tener un buen equipo para poder trabajar. ¿Y quién es el equipo de rehabilitación? El equipo de rehabilitación se divide en dos partes. Se divide en el equipo interdisciplinario y en el multidisciplinario. El inter podríamos decir que es el que está más cerca del paciente. ¿Y quiénes forman ese equipo interdisciplinario? Bueno, el principal de este equipo es el paciente. Sin paciente no tenemos equipo. Entonces, los pacientes que llegan al servicio de rehabilitación son el eje o la piedra angular o la parte fundamental del servicio. Sobre ahí trabajamos todos. Luego hay un fisiatra que es el que coordina o lidera el equipo. Hay un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional. Voy a hablar de una trabajadora social, pues yo no conozco trabajadores sociales, ¿verdad? Todas las trabajadoras, solo conozco mujeres, no hombres. Un ortesista protesista, un psicólogo, un terapeuta del habla. Ese es el equipo interdisciplinario, el que está alrededor del paciente. Por eso puse esa figura como que todos estuvieran así abrazados hablando. Desde que llega el paciente al servicio, se empieza a mover este equipo y cada uno de ellos va a tener roles específicos. Entonces, vamos a hablar primero del paciente. Pues es cualquier persona, podemos ser nosotros, que sufra un problema de origen músculo-esquelético, se fracturó, se esguinzó el tobillo, se fracturó el fémur, se fracturó el radio, tiene una lesión del manguito rotador, se rompió el músculo bíceps de origen neurológico, le dio un SB, tiene secuelas de un trauma craneoencefálico, un niño con una parálisis cerebral, una enfermedad congénita, de origen, como les decía, los de origen traumatológico, congénito, quirúrgico, etcétera. En rehabilitación recibimos pacientes de todas las especialidades.
Sin embargo, en mi experiencia, yo mis pacientes de donde más los recibo van a ser de traumatología y ortopedia y neurología, neurocirugía, algunos de pedia. No sé si no mandan mucha pediatría porque no, tal vez no conocen la especialidad, pero bueno. Entonces, los pacientes van a venir de muchas vías, pueden ser pacientes geriátricos, la rehabilitación también puede ser no solo eh, actuar en un paciente discapacitado, sino que también se puede actuar para la prevención. Acuérdense que el ser paciente es un proceso que puede generar una discapacidad reversible o irreversible. No sé si ustedes se han esguinzado un tobillo. A mí cuando fue la pandemia me dio una parálisis facial a consecuencia de la vacuna. Y qué horrible ser paciente, estar discapacitado, que se me salieran lo que yo tomaba por la boca, ¿no? Entonces, y así nos ha tocado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese paciente puede estar discapacitado y que esa discapacidad puede ser reversible. Por ejemplo, un muchacho joven que nosotros hacemos la broma en el servicio, como trabajo en el hospital militar, que antes el enemigo número uno del ejército era la guerrilla. Ahora ya no es la guerrilla el enemigo número uno del ejército. El enemigo número uno del ejército ahora es la moto. Porque todos los soldados se accidentan en moto, tienen traumas craneoencefálicos, fracturas, etcétera. Entonces, imagínense que pues a mí me ha tocado atender soldados con lesiones medulares que son discapacidades que van a ser crónicas, que ese paciente no va a caminar, no va a mejorar. Entonces, de eso se trata. El paciente es el principal actor de este grupo. Él, de él vamos a aprender y dependiendo de cómo va ese paciente es como el equipo se va a mover. Luego está el fisiatra. Al fisiatra también se le conoce como médico rehabilitador. El fisiatra es un médico con una especialidad en medicina física y rehabilitación. En mi caso, yo me gradué del IX por parte de un posgrado de la San Carlos, pero más o menos hace unos 10 años, tal vez ya hay un posgrado de los hospitales nacionales, del Hospital San Juan de Dios y Roosevelt. Y es el que lidera el equipo. ¿Qué hace el médico? Bueno, su labor de médico, valorar al paciente, ver con qué discapacidad llega. Por ejemplo, no sé, no, esta clase no es sino la siguiente. Les voy a enseñar yo a usar algunas escalas que les van a servir para su práctica diaria. Por ejemplo, hay escalas como la de Oswestry que sirve para el dolor, la de Pine Detect si ustedes quieren saber si el paciente con dolor de espalda que les llega tiene un dolor neuropático, de NL4. Entonces vamos a hacer algunas escalas. Pues lo evalúa, ¿cómo lo evalúa? Clínicamente, neurológicamente, eh, y también conoce a su familia, que es muy importante. Lo puse en azul porque el rol del fisiatra es hacer un programa. Yo evalúo al paciente, veo a priori cómo está y voy a hacer un programa para cada una de las especialidades o cada una de las disciplinas de mi equipo. ¿Qué quiero de fisioterapia? Yo quiero que este paciente, si tiene una fractura, pues empiece a recuperar la amplitud articular y la fuerza muscular. ¿A cuántos grados lo quiero? Quiero que mejore su fuerza muscular o quiero que camine con bastón
o quiero que camine con andador, etcétera. Entonces, eso es lo que necesito. Hago un programa igual para terapia ocupacional, si lo amerita terapia de lenguaje, y en un hospital tipo, que el único que yo he conocido que funciona como un hospital de rehabilitación es el hospital de rehabilitación del ICS. Trabajo social se enterará del caso de ese paciente y le dará seguimiento, etcétera. Y así todas las disciplinas. El fisiatra prescribe las órtesis y prótesis. Doctor, Entonces, pero no que lo interrumpa, ¿qué, una preguntita. qué ¿En manda? departamentos, algún hospital que tenga esto? Ninguno. Fíjese que no sé si X de Shela como esté. Sí, pues, pero solo es a nivel de X prácticamente abajo. Fíjese que nosotros, por ejemplo, en el hospital, sí tenemos trabajadora social, pero ella está en su departamento. Y psicología Mm, en su departamento. sí, Y pues, órtesis y prótesis sí podemos mandar, pero está fuera del hospital en un lugar, en otra zona. Entonces, así, no, solo rehabilitación del X. Y tal del vez puede X. Ah, ser X Shela, que es un hospital grande. Y ya. Xela sí lo tiene, doctor. ¿Verdad que sí? Sí, sí lo tiene. Seguramente sí, porque es un hospital grande. De aquí de Huehue ahí referimos a todo Sí, paciente para pues, sí. sí, lo más seguro. Gracias, doctor. Bueno, para servirles. Entonces, se le da seguimiento. ¿Cómo se le da seguimiento? Generalmente lo que se hace es que la persona que nosotros vemos eh, sea evaluado en juntas. ¿Qué es eso de junta? Junta es, vemos al paciente, nos sentamos, todas las disciplinas, ya hablamos que podemos aportar. Y obviamente el fisiatra prescribe las órtesis. ¿Cuáles son las órtesis? Una órtesis es un bastón, muletas, eh, rodilleras, coderas, eh, férulas, por ejemplo, para el túnel del carpo, para la tendinitis de Kerbein, y las prótesis para miembro superior e inferior. Yo incluí una clase sobre amputaciones, entonces cada prótesis tiene su forma de pedirla, desde cómo va la cuenca, qué tipo de pie, si le van a pedir una rodilla que se parezca a la del ser humano, o si por ejemplo la persona es un adulto mayor y no tiene equilibrio, etcétera. Entonces, eso hace. Y hace estudios especiales. En el hospital nosotros hacemos unos estudios que se llaman electromiograma, que es un estudio para ver la conducción nerviosa. Entonces, podemos hacer esos estudios. Y luego viene la fisioterapia y terapia ocupacional. El fisioterapeuta, ahora ya casi todos son licenciados en fisioterapia o terapia física, pero también pueden haber técnicos universitarios. Hay universidades como la San Carlos, que lo saca como técnicos, la Universidad Galileo, IPET, la Universidad Mariano Galvez, la Universidad de Occidente y la Universidad de Da Vinci. Creo que son las universidades que tienen la carrera de fisioterapia. Entonces, ¿qué hace el fisioterapeuta? Provee tratamiento con medios físicos. La otra semana vamos a hablar de los medios físicos. Los medios físicos son el calor, el frío, la electricidad, el agua, el uso de ultrasonido, el uso de la onda corta, de la onda de choque, para el tratamiento terapéutico de una persona. Y también es el que aplica el ejercicio terapéutico, masaje, etcétera. Entonces la línea va. El médico lo evalúa y le encuentra algo. Ah, mire, ese señor que le duele la espalda le vamos a poner TENS tantas sesiones
y le vamos a poner calor local, que se llama empaques calientes, que todos alguna vez lo hemos usado. De repente, eh, el, eh, ustedes tienen en casa aquellas bolsas de que son de hule, que se les echa agua caliente, y que ese es un medio físico, por ejemplo. Y él no receta y no hace diagnóstico. No está dentro de su competencia. Fisioterapeuta que receta lo está haciendo mal porque dentro de su formación no lo lleva. Él aplica el tratamiento y es experto en eso. O sea, ustedes le van a decir, mire, fíjese que yo necesito que ese cuate recupere el equilibrio y la propiocepción. Muy bien, doctor. Eso vamos a trabajar. Ese es el fisioterapeuta. El terapeuta ocupacional generalmente es un licenciado en fisioterapia. Hay algunas universidades, como la Universidad San Carlos, pero ellos lo tienen dentro de la carrera de psicología. Dentro de la carrera de psicología en la Universidad de San Carlos, las personas podrían optar a terapia de lenguaje. Antes de graduarse de licenciados, pueden ser terapeutas de lenguaje, pueden ser terapeuta ocupacional y recreacional, se llama. Entonces, la universidad sí lo tiene de esa manera como carrera, pero generalmente en la Universidad de Occidente, en la Universidad del Valle, creo que es, ¿sí? No, perdón, no es del Valle, es Landívar. Ellos sacan a la gente como licenciado en fisioterapia y terapia ocupacional. Las demás universidades solo sacan el título de licenciado en fisioterapia. Provee el tratamiento enfatizado en las actividades de la vida diaria, instrumentales y la reinserción social. El terapeuta ocupacional tiene que ver con la persona, conmigo, mis actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Les aseguro que aunque ustedes no las sepan, ya las hicieron. Se levantaron, se bañaron, comieron, fueron al baño, se peinaron, se rasuraron, fueron a escoger su ropa, cuál les gusta, que esté bonita, se lavaron la cara, los dientes. Esas son las actividades de la vida diaria y son las actividades que nos mantienen vivos, son básicas. Sin esas no pudiéramos vivir. Y el terapeuta ocupacional es aquel que cuando una persona llega con una discapacidad, por ejemplo, una parálisis cerebral en un niño o un accidente que dejó con un trauma craneoencefálico o secuelas de un SB, ayuda a estos pacientes a recuperarlas. Tenemos escalas específicas como la escala de Bartel, que ahí me encanta pasar cuando una persona, por ejemplo, tiene secuelas de un SB y el Bartel va de 0 a 100. Y cuando yo lo examino la primera vez tiene 20. Tiene una dependencia severa. Y cuando se va del servicio 6, 8 meses después, porque los tratamientos en rehabilitación no son cortos, no son de un mes, sino que son de meses, de años pueden ser, se van con 80. Lo recuperamos y ahora ya puede comer solito, ya se peina, ya se lava sus dientes, ya puede bañarse, etcétera. Y también las instrumentales de la vida diaria. ¿Y cuáles son las instrumentales? Las instrumentales son esa unión entre las básicas. Por ejemplo, el manejar. Que ustedes vayan a su trabajo, se suban al carro, manejen. Esa es una actividad instrumental. O el ir a la tienda con el chino y decirle, chino, dame por favor unos Tortrix, una coca, una file francés, pagan con un billete de a 100, el chino les da el vuelto, uno cuenta el vuelto y si está cabal, no está cabal. Esa es una actividad instrumental. Ya utilicé moverme, caminar es una actividad básica, pero también utilicé el poder contar la plata, recordarme
qué voy a comprar, y así son las instrumentales. Las instrumentales también está, por ejemplo, lavar la ropa. Hay una escala que se llama de Lampton y Brody, que lamentablemente el Lampton y Brody es como muy... eh, a veces tiene un sesgo. Ese sesgo es que dice, puede lavar la ropa, dice la escala. Pero el problema es que si uno nunca en su vida ha lavado la ropa, el paciente va a decir no y yo le tengo que poner 0 puntos, que es la escala que más se utiliza. Y hay otra, por ejemplo, usted puede cocinar o si le dejan su comida, la puede calentar en el horno o en la estufa. Y me he topado con pacientes mayores que cuando uno les pregunta esto, jamás en su vida han cocinado. Son aquellos adultos mayores que llegan a la casa a las 12 en punto, está la comida, la señora les sirve. Entonces, esas tienen un poco de sesgo, pero no solo esa hay. Y también el terapeuta ocupacional puede realizar férulas de miembro superior. Dentro de su formación las puede hacer y es el encargado de el entrenamiento de las cuando una persona va a utilizar una prótesis de miembro superior y busca también su reinserción social. O sea, busca que ese paciente se reintegre a sus actividades laborales, si estudia, etcétera. Ese es el terapeuta ocupacional. Luego tenemos al terapeuta de lenguaje y psicología. El terapeuta de lenguaje es un profesional en grado de carrera técnica. Les decía que aquí pues está, creo que la Landívar tiene y la San Carlos tiene, si la persona se mete a estudiar psicología, en la escuela de psicología puede tomar esa carrera técnica de terapeuta de lenguaje. Y provee los servicios de tratamiento de afasias, disfonías, disfagias, retraso de la adquisición del lenguaje. Si una persona no traga bien, le va a ayudar. Em, Nosotros vemos, la mayoría son niños con retraso de lenguaje, que no hablan. Pero ustedes recuérdense que cuando un niño no habla, hay que hacer una buena historia. Pregúntenle y cómo nació y cuánto pesó, fue cesárea, por qué fue cesárea, cuántas semanas tenía de embarazo, primer hijo, se fue ingreso conjunto, lo dejaron ingresado porque estaba amarillo, porque estaba verde, porque estaba vomitando, porque tenía fiebre. Y niño que no habla puede ser que a veces no escuche y eso se le pasa a los pediatras. Entonces tenemos que tener ese buen ojo, ¿verdad? Ese es el terapeuta del lenguaje, nos ayuda en todo esto. En la psicología, pues, es el profesional en grado de licenciatura de psicología que provee servicios individuales, persona a persona, grupales y familiares. Maneja el duelo. O sea, el duelo, ustedes me vieron en la cámara la semana pasada y seguramente vieron que yo aún tengo problema en mi cara. O sea, lamentablemente yo me di 4 años después, me di cuenta que la vacuna que nos habían puesto tenía como principal efecto adverso la parálisis facial, como efecto neurológico número uno. Y no lo digo yo, lo dice un libro de una doctora, cuando ustedes quieran leerlo, se llama Efectos adversos de las vacunas COVID de la doctora Whitehouse Acevedo, Karina Whitehouse Acevedo. Y terrible verse al espejo uno ahí. O sea, dice, a la gran, sí, me miro torcido. Ahora imagínense una persona sin una pierna, el afrontamiento, cómo le hace, o con un trauma craneoencefálico. Entonces maneja el duelo y busca la resiliencia. La resiliencia es cómo nos levantamos y todos podemos tener duelo, ¿no? Yo tenía mi duelo. Yo era feliz cuando andaba con la mascarilla, que nadie me viera. Pero ya me acostumbré.
Entonces ya eh, la discapacidad, las relaciones en pareja. Y por eso es que da tratamiento familiar. Es como el que busca, el psicólogo es como el que busca y con las herramientas que tiene ayuda a afrontar esa discapacidad. Lo principal es la negación. O sea, un paciente discapacitado con una lesión medular dice, no, yo me voy a levantar. Y el psicólogo nos ayuda en esa parte. Cuando yo me formé en el hospital de rehabilitación, habían 4 servicios o 5. Y cada servicio tenía su psicólogo, su trabajador social. Por ejemplo, el psicólogo venía y si eran solo afecciones craneoencefálicas, donde veíamos traumas craneoencefálicos, secuelas de SB, tumores, etcétera, un psicólogo solo para eso. Lesiones medulares, otro psicólogo solo para eso. Entonces era muy interesante esa parte. Ayuda a trabajar en grupo, porque cuando trabajan en grupo con un psicólogo y por ejemplo esos pacientes todos están amputados y uno ya lleva más tiempo que el otro, pues el trabajo en grupo psicológico va a ayudar. El paciente nuevo va a decir, ah, no soy el único, hay más gente. Y es muy necesario entonces el trabajo de la psicología. Trabajo social. Bueno, licenciado o licenciada, ya les decía que yo no conozco trabajadores sociales, solo trabajadoras sociales. No he conocido eh, en masculino, que puede ser licenciado o puede ser técnico. Todavía hay algunas universidades que los hacen como técnicos. Y es bien importante el enlace, ellos son el enlace. Son como el chismoso, diría yo, de la película. ¿Por qué? Porque él nos cuenta qué está pasando en lo social de esa persona. Sabe dónde vive, cómo es la casa, si la casa es de block, si la casa es de madera, si tiene agua, si tiene luz, si tiene animales, si tiene gallinas, si tiene perros, si tiene gatos, cuántos cuartos tiene la casa, cómo hace para llegar a la casa, en qué trabaja, cuánto gana, cuánto tiempo tiene trabajar, cómo se llaman los hijos, cuánta edad tiene, si lo despidieron del trabajo, si no tiene trabajo, si es jubilado, si tiene 2 mujeres un camino, digo, 2 mujeres un salario. Entonces, todo eso lo sabe. Y de verdad, parece chiste, pero es anécdota. Sabe todo. Es la conexión. Usted nos dice, por ejemplo, hablo del Ix. Ah, mire, lo que pasa es que este señor no tiene derecho a prótesis. O mire, ya se le va a acabar las prestaciones en dinero. Hay que moverse rápido. O sea, eh, eh, o también los trabajadores sociales tienen mucho enlace con las organizaciones sociales para donaciones. Donaciones de sillas de ruedas, de prótesis, de órtesis, etcétera. Entonces es un enlace. Y sabe todo lo social, ¿no? O sea, es que fíjese que se separó de la esposa, pero vive con otra, pero a quien se le tiene que pagar las prestaciones es porque no se ha divorciado, etcétera. Y también orienta y ayuda sobre la reinserción laboral, cosa que es muy difícil en nuestra sociedad. O sea, en nuestra sociedad no hay reinserción laboral, es muy poca. Por ejemplo, Universidad Galileo sí tiene personas con discapacidad trabajando, pero la mayoría de instituciones, una persona tiene una discapacidad y ya no vuelve. El trabajador social es ese enlace entre la institución que presta rehabilitación y, y ya sea lo laboral o también la educación. El técnico en órtesis y prótesis. Bueno, este es un profesional universitario. Acá en Guatemala yo sabía que la Universidad de Occidente estaba sacando técnicos en órtesis y prótesis, pero la más famosa es una universidad en El Salvador que se llama Don Bosco.
casi que todos los buenos técnicos en órtesis y prótesis de Guatemala estudiaron ahí. Y es un profesional encargado de realizar órtesis, ya les dije, órtesis son férulas, si ustedes alguna vez les ha dolido su mano porque tienen un síndrome de Turner del carpo o una tendinitis de Kervain, eso se llama órtesis. Y las ferulitas las pueden fabricar aparatos ortoprotésicos, por ejemplo, los corsés para la espalda, em, y algunas cosas que nosotros vamos pidiendo como cabestríos con algunas características especiales, si es un paciente con secuelas de un SB o de un traumato encefálico, y son los encargados de fabricar las prótesis y órtesis. Por eso les decía que el hospital de rehabilitación, en cuanto a la formación de rehabilitación, era único, porque cuando mi paciente yo le necesitaba pedirle una prótesis, solo me cruzaba el patio y yo entraba al taller de prótesis y órtesis y le decía, enseñe, mire qué prótesis, aquí está, mire, fíjese que esta es, este es el pie, ya le pusimos el zapato, quiere venir a verla, mire, está alineado, no está alineado, usted qué dice, entonces era algo. ¿Saben qué otra institución, pero no es departamental, que tiene un equipo de rehabilitación así? Porque yo también trabajé ahí, Fundavien. Fundavien tiene, lo único que no tiene es órtesis y prótesis, pero Fundavien tiene trabajadora social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, terapeuta de lenguaje, psicólogo, etc. Entonces, esto es lo que hace el técnico de órtesis y prótesis. Ahora, tenemos un equipo multidisciplinario. Ya hablamos del equipo inter. Ahora hablamos del equipo multi. El inter es el que abraza al paciente, se mueve con el paciente. El multidisciplinario son todas las disciplinas de la medicina que puedan aportar a la rehabilitación del paciente y que son interconsultantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente adulto mayor con secuelas de un SB, que es hipertenso, que es diabético, bueno, vamos a necesitar para el tratamiento de esa hipertensión a medicina interna o bien a las ramas de la medicina interna. El cardiólogo, el neurólogo, si tengo un paciente con problemas reumáticos, es muy importante que lo mire el reumatólogo y les voy a contar por qué. Tenía un paciente, un señor que jubilado del ejército de Guatemala y se ganaba la vida tocando la trompeta. El señor tenía una artrosis en la mano, en los dedos de la mano, no me acuerdo si derecha o izquierda, pero no podía tocar su trompeta. Entonces el señor pues siempre tenía dolor y yo le puse, le quité, le volví a poner, le volví a quitar, terapia, hagamos, pongamos, y siempre tenía dolor. Lo mandaba a reumatología y me lo volvían a regresar para que le volviéramos a dar terapia. Hay una prueba, una escala que se llama DAS, se escribe DASH, creo que es DAS 28 con PCR o DAS 28 con BS, con velocidad de sedimentación. Esa nos indica qué tan grave es la enfermedad articular. Y son 4 preguntas bien fáciles. Ustedes le dicen al paciente, mire, cuénteme cuántas articulaciones le duelen. Le explican, si es un dedito, esa es una. Pero en el dedo hay 3 articulaciones, le pueden doler las 3. Bueno, cuentan todas. Luego le dicen cuántas articulaciones tiene hinchadas. Y luego, por eso se llama DAS 28 con PCR o DAS 28 con velocidad de sedimentación. Se pone el valor de la velocidad de sedimentación.
o el valor de la PCR. Y por último le dicen al paciente cómo se siente. 0 es muy bien, 100 es lo peor. Y nos da un resultado y nos dice si la enfermedad está activa o no, o si es moderada, severa, leve. A este señor yo le encontré una enfermedad severa. Entonces, ¿qué pasaba? Mis medios físicos lo que hacen es, lo que tienen es un calor, la mayoría de mis medios físicos. Por ejemplo, el ultrasonido, ustedes no sienten calor cuando se lo ponen, pero en su tejido, en su organismo, va a provocar un calor profundo. Ese calor profundo va a hacer que me produzca un proceso de inflamación para curar una serie de reacciones químicas para regenerar mi tejido o quitarme el dolor. Lo que pasaba con el señor es que yo, mis medios físicos, le ponía calor, le poníamos ultrasonido, le poníamos láser, le poníamos, y es como que ustedes vengan y quieren apagar el fuego y les dan una cubeta llena de gasolina. El fuego no se apaga. Y eso es lo que teníamos. Entonces yo al señor le expliqué y le dije, mire, disculpe, pero fíjese que no sé, no lo puedo tratar, ¿va? O sea, le expliqué por esto, no tengo los medios físicos, siempre van a provocar calor, van a provocar inflamación, yo le genero mayor inflamación por su proceso reumático y lo mandé con el reumatólogo. Entonces, les doy este ejemplo, en ellos nos apoyamos, en un pediatra o para el tratamiento de la persona, en el geriatra importante, ¿verdad? Para el manejo farmacológico, el psiquiatra. Hay pacientes que, por ejemplo, nosotros los podemos mandar a psicología, pero la patología es psiquiátrica. No va a alcanzar mejorarse solo con psicoterapia, solo con hablar. Se va a requerir el manejo de fármacos. La traumatología puede ser que nos manden a un paciente, que ese paciente me ha pasado mucho, mire, me duele, me duele, me duele, me duele, y cuando uno lo ve, tiene una fractura que no se la habían visto, o tiene el material de su fractura que le hayan puesto sus clavos o su placa, se fatigó y hay que quitárselo o hay que volverlo a operar, etcétera. Nutrición para nuestros pacientes que están hospitalizados, etcétera. Entonces, todas las especialidades afines son necesarias para que puedan trabajar con nuestro paciente. Cirugía, eh, cuando tenemos duda, por ejemplo, en lesiones deportivas, la gente puede llegarse quejando de pubalgia. Y me pasa mucho porque el oficial que yo veo del ejército pareciera que se pareciera como un deportista de alto rendimiento, porque esos corren y corren y corren y juegan pelota y juegan voleibol y corren y marchan y corren, y a veces tal vez lo que tiene en lugar de una pubalgia puede ser que tenga una hernia. Entonces eso es importante. Y por último, pues en dónde se aplica la rehabilitación. Lo principal que vemos nosotros es la musculoesquelética. Ya les hablaba, fracturas, esguinces, lesiones del hombro, lesiones del codo, lesiones de rodilla, cirugías después de, por ejemplo, la reconstrucción de un ligamento cruzado anterior, resecciones de meniscos, bursitis, etcétera, rupturas musculares, lesiones del manguito rotador, ese se encuentra en el hombro. Esa es la mayor parte de lo que nosotros vemos. Yo diría que tal vez el 75% de consulta que vea neurológica, secuelas de CB,
secuelas de trauma cruencefálico. Geriátrica, vemos problemas de... perdón, en neurológica también podemos ver Parkinson. En geriátrica vemos em, pacientes con osteoartrosis, pacientes que se encuentran en desacondicionamiento, con sarcopenia, que son pacientes frágiles, que tienen más de 3 enfermedades. Pediátrica, no solo de parálisis cerebral ve el fisiatra, ¿ah? Sino que también vemos cosas como escoliosis, vemos cosas como cifosis, problemas de caer en niños, pie plano, pie cabo. Vemos también rodillas, malformaciones en rodillas, rodilla en varo, rodilla en valgo, trastornos de lenguaje en niños. La deportiva, pues recupera todos que se mezcla mucho con el campo de la musculoesquelética, lesiones deportivas, rupturas de tendón de Aquiles, rupturas musculares, fracturas, esguinces. Y como yo les digo, el oficial o el cadete que trabaja, que está en el ejército, pareciera mucho como un deportista. Por ejemplo, llega un cadete, que son estos, si los oficiales corren, corren y corren, aquellos corren, 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 corren. Para todo tienen que correr. De repente llega con dolor, 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 dolor en el pie, dolor en el pie. Una radiografía está normal y después de 6 semanas sigue con dolor. Sacan una radiografía, una fractura por estrés que en las primeras 6 semanas no se ve. Entonces, eso es parte también, rehabilitar deportivamente. Esto es diferente porque tiene sus semanas. Si una persona le reconstruyeron su ligamento cruzado anterior, ustedes vieron, por ejemplo, el Real Madrid. El Real Madrid tuvo lesionado al portero Courtois, a Militao y a el otro Alaba. Eran tres que tenían ligamento cruzado anterior. Por mucho que tuvieran la mejor rehabilitación en ese equipo, que digo yo que ha de ser la mejor, no pasaron 8 meses. ¿Por qué? Porque a los 8 meses la persona está rehabilitada. No se puede hacer antes deportivamente. El deportista es un paciente bastante complejo. Yo he tenido la oportunidad de tener unos 2, 3 pacientes de deportistas y ellos se lesionaron hoy y quieren ser curados el día de ayer. Prescribimos órtesis y prótesis. Yo les voy a dar una clase de órtesis y prótesis rápidamente, cómo se usa el bastón, cómo se usan las muletas, etcétera. Como parte de la rehabilitación, entonces también hacemos reinserción laboral. Tratamos que las personas se reintegren con su discapacidad, ya sea a su trabajo o a su escuela. Y estudio de neuroconducción y electromiograma. Y ahora, últimamente, ha habido un gran boom en la rehabilitación, que es la aplicación de lo que se llama proloterapia. La proloterapia son medicamentos que se utilizan como terapia regenerativa, ya no es rehabilitativo, regenerativo, y más o menos como una infiltración. El doctor con el cual yo trabajo en el hospital militar fue a México a sacar un curso de esto y fíjense que él infiltra con un, eh, ¿cómo se llama? Con el ultrasonido él va viendo, tiene dolor de hombro, perfecto, tiene un ultrasonido, tiene una mezcla entre, o hace una mezcla con un suero de glucosa más lidocaína y les ha ido muy bien a la gente y los infiltra se va guiando con el ultrasonido, aquí es donde le duele, aquí está roto y lo pone. Entonces, eso es parte de la medicina regenerativa, poner el colágeno, toxina botulínica, que también ha sido un boom dentro de la rehabilitación. Y esa era mi presentación. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues estoy para servirles.